Hola, buenos días a todas. Gracias por encontrarnos otro sábado más aquí. Y este día tenemos de invitada a Abby González, continuando con nuestras sesiones especiales de em, las personas ágiles, de este modelo ágil. Y me gustaría, Abby, por favor, si nos puedes comentar un poquito de ti, una pequeña introducción. Ya por ahí estuvimos compartiendo en dónde estás colaborando actualmente, pero platícanos de ti, persona. Gracias, Ana Laura. Bueno, pues sí, yo soy Abby y pues soy mujer mamá de cuatro hermosos seres, este, pues ya de una adulta de 22 y unas chiquitas de 13 y uno de en medio de 9. Entonces, bueno, ya ando ahí explorando otras etapas de la maternidad que también me gustan mucho. Soy docente de profesión, pero facilitadora de corazón desde hace 9 años. Y pues sí, he colaborado en diferentes centros de aprendizaje ágil, en la red de aprendizaje ágil, en la red global, también como formadora de facilitadores del modelo de aprendizaje ágil. Y bueno, en sí mi vida todo gira alrededor del modelo, ¿no? Eh, Hace 8 años que creamos el Centro de Aprendizaje Ágil aquí en Jalapa, en un lugar que se llama Rancho Viejo, acá desde donde estoy ahora, un lugar muy lindo, un bosque. Y bueno, ese proyecto llegó a su fin el ciclo pasado y ahora nos constituimos como asociación civil. Ahí estamos trabajando como asociación civil Educambiando, pero su nombre real, digamos que es Comunidades Ágiles de México, para también compartir con otros centros y seguir apoyando centros emergentes. Y también colaborando con otra asociación aquí en Jalapa, en donde hicimos un centro comunitario para adultos, bueno, más bien para familias, que echamos a andar en junio del año pasado. Y bueno, ahí hemos estado colaborando con otras personas y haciendo laboratorios y así, echándolo a andar, así como soñando juntas. Entonces me siento también emocionada por eso. Y bueno, pues seguimos en la formación de facilitadores y apoyando comunidades. Y pues haciendo colaboraciones con muchas otras personas, ¿no? Me siento también muy contenta por eso, por poder colaborar con otras mujeres, haciendo vínculos y llevando pues el modelo a más vidas, porque esto es como algo que realmente lo hemos probado y funciona. Entonces queremos como expandirlo y compartirlo, que llegue a muchas, muchas personas más. Muchas gracias, Abby. Un gusto, de verdad. Un honor que estés acá con nosotros compartiendo. Y en este ciclo, justo donde compartimos escritos, eh, Abby, en su proceso de desescolarización, eh, coméntanos, Abby, cómo te inspiras para poner esto en una hoja y en qué momento estabas cuando esto sucede. Pues fíjate que estaba iniciando la creación de Educambiando, teníamos como un año de tener Educambiando y ya había pues yo sacado a mis hijos de la escuela. Bueno, las chiquitas nunca han ido, las cuatas nunca han ido a la escuela. La mayor en aquel tiempo tenía como 15 y el niño tenía como 12. Y con él fue el proceso más difícil en la escuela. Creo que fue quien me empujó realmente a tomar la decisión. Y ya teníamos un año de que él había estado pues desescolarizado y estaba como descubriendo, todos, ¿no? La familia descubriendo este nuevo mundo, y ya estábamos introduciéndonos al modelo ágil en la familia también, o sea, como centro y como familiarmente, adaptando todas las herramientas. Y a mí siempre me ha gustado mucho escribir. Y tenía mucho tiempo que no lo hacía, y recuerdo que, no sé, me llegó como esa luz así de decir, ay, tengo ganas de escribir algo. De esas veces que escribes y no paras hasta que acabas con la idea, ¿no? Que es como que estás realmente muy inspirada. Creo que para mí, todo esto ha sido una fuente de inspiración en mi vida, porque a mí, pues esto me apasiona, no es a lo que me he dedicado toda la vida. O sea, estudié para docente, pero esa transformación pues ha sido muy importante. Entonces es algo que me nutre muchísimo.
Y recuerdo haber empezado a escribir como las ideas y fue como esta necesidad de compartir el proceso que yo como mamá había vivido específicamente con mi hijo, y cómo habíamos empezado a evolucionar y a tocar la puerta de la desescolarización, porque aunque ya tenía como 2 años desescolarizado, pues como que no, todavía no te cae muy bien el 20 de qué es exactamente la desescolarización, ¿no? No solamente es no llevar a tus hijos a la escuela, es como, es el primer paso, ¿no? Pero la desescolarización viene acompañada de un montón de elementos. Entonces, aquella vez fue como esa primera puerta de decir, wow, ¿qué es este mundo en donde pues mi hijo estuvo teniendo muchísimos problemas en la escuela, eh, ya sabes, niño etiquetado, sentado hasta los de atrás porque no quería copiar las cosas del pizarrón, porque se aburría, porque cuestionaba, porque no se quedaba quieto. Entonces, las características de un niño normal estaban siendo pues juzgadas como un problema, ¿no? Entonces, como también la vida, al un poquito empujarme a tomar esta decisión, empiezo a ver esta transformación en él, ¿no? En cómo siempre de haber sido un niño muy curioso y muy desinhibido, empezó a como apagar esa chispa. Entonces, para mí era importante como documentar este proceso en el que había habido esta transformación, en que como la escuela pues apagó un montón de cosas, apagó muchísimas pues de sus habilidades, de sus pasiones, recuerdo, porque tenía que estar cumpliendo con eso y porque era un problema realmente, ¿no? Entonces cuando descubrimos la parte de no ir a la escuela y que pues entras como en un proceso también tú de que estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, soy una mala madre, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Va a ser un pago? ¿No? Como todos estos miedos que son reales y son necesarios también pasar por ahí. eh, pues fui descubriendo que al contrario, iba adquiriendo otras habilidades porque recuerdo que cuento que se fue con su papá al bosque, hacía vivir una vida casi casi que de niño salvaje, y eso fue maravilloso para él porque fue como reencontrarse consigo mismo y eso realmente era algo que yo quería plasmar y que pues sí, quería compartir con el mundo, ¿no? Porque, ¿sabes qué es lo curioso? Después yo escribí ese artículo, ese blog hace como, pues en el 2017, 18 creo, y todavía, o sea, en el transcurso de estos años, yo he escuchado muchísimas historias parecidas a la de mí, muchísimas. Entonces, cuando las oigo, o justo hace como 2 meses fui a dar una charla a un lugar y una mamá empieza a contar su historia y haz de cuenta que estaba contando la mía, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo es posible que después de tantos años las cosas no hayan cambiado, ¿no? Eso me impacta muchísimo, pero es una historia que se repite, que cada mamá que la escucha, o sea, la he contado en muchos lugares y cuando me he bajado de decirla, ha habido mujeres que me han abrazado y me han dicho, es que esa es mi historia, te estaba escuchando y haz de cuenta que estaba escuchando la mía, ¿no? Entonces, creo que para mí ese escrito es un parteaguas de un antes y después de nuestra vida escolarizada y después cuando conocimos esta libertad con contención en donde mis hijos se pudieran desarrollar más plenamente. Sí, coincido que, de hecho, conozco más casos así, es como en aumento. Sí, Sí, exacto. Es increíble. sí, bien, bien dijiste. O sea, el comportamiento normal está siendo castigado. Entonces, pues sí, hay que hacer llegar esta información a mucha Ujú. más gente. ¿Te parece si empezamos leyendo el artículo? Claro que sí. Va. Voy a compartir pantalla y si alguien quiere, aquí está, una aventura llamada desescolarización. Acabo de mandar el link para quienes se les facilite tenerlo también en su celo, en su compu, al Zoom y al WhatsApp.
Ah, sí, gracias. A ver. ¿Ahí lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? Yo no. No se ve. Ok. Yo sí. ¿Sí lo ven? Igual es por los que están en computadora. Sí lo ven. Sí lo ves, Moni. Sí, Ok. sí se Bueno. ve. Bueno, yo sí lo veo. Bueno. Le voy a dar a la lectura y ya de ahí alguien más puede levantar mano y hacer. Tenemos todavía dos más. Bueno, una aventura llamada Desescolarización. Actualizado el 21 de enero del 2022. Recuerdo que mi hijo de 2 años era un niño con muchísima energía. Se subía a todas partes y todo agarraba. Era un pequeño torbellino. Más tarde, cuando empezó la etapa del por qué, su gran energía combinó con una gran curiosidad que lo llevaba a querer saberlo todo. ¿De dónde viene la luz, el gas, etcétera? Pero la respuesta no era suficiente. Siempre tenía que cerciorarse de la explicación que le dábamos. Cuando íbamos a algún lugar tenía muchísima facilidad para comunicarse con las personas adultas, las cuales siempre me manifestaban: tu hijo es muy inteligente, muy desenvuelto. Todo iba muy bien. Pasó su primer año de kinder aprendiendo a su ritmo y así lo terminó. Pero cuando empezó a cursar tercero de kinder, la maestra empezó a decirme que mi hijo no iba al ritmo de los demás, que no sabía los números ni las letras. Así fue transcurriendo el año y casi para terminarlo, me sugirió que lo llevara a que le realizaran un estudio neuronal porque seguramente tenía un problema, ya que él solo quería una cosa: jugar. Me sentí muy contrariada y como ya había estado investigando acerca de métodos educativos alternativos, desde esos puntos de vista, intentaba darle otras respuestas a la situación. Finalmente, mi hijo salió del kinder sin saber leer, a la edad de 5 años y medio. Esto a la maestra le parecía muy alarmante. Ella opinaba que él no sabría qué hacer en la primaria. Ese hombre, siempre se refería a él de esa manera. En aquel momento no me imaginaba la gran pesadilla por la que estábamos a punto de pasar, y las causas no tuvieron nada que ver con que no supiera leer. Sus 2 primeros años de primaria pueden resumirse en un montón de malas notas, etiquetas y castigos, como por ejemplo dejarlo sin recreo haciendo planas en el salón. La situación se volvió muy tensa para ambos. Peleábamos todo el tiempo por los exámenes y las tareas. Me está dando mucho sentimiento. La maestra de segundo grado también me pidió que le hiciera algún tipo de estudio, e incluso se disculpó por no haberlo reprobado en primer año, a pesar de que al cumplir los 6 años había empezado a leer sin ningún problema. Todas estas situaciones me hicieron sentir muy agobiada. ¿Cómo era posible que en un contexto fuera del escolar las personas se refirieran a mi hijo como un niño muy inteligente y en la escuela me sugirieran que fuera a hacerle estudios del cerebro? El psicólogo de la escuela me dijo después de haber trabajado con él que el niño no tenía ningún problema, que eran sus maestras las que no tenían estrategias pedagógicas para trabajar con él. Lo que más me dolía era que mi hijo había perdido su interés por aprender cosas nuevas. Algo era muy evidente: su curiosidad se había apagado. Pedirle que contestara sus libros seguía siendo una batalla campal. Sin embargo, podía pasarse horas viendo videos acerca de volcanes o del cuerpo humano. Le atraían de sobremanera las montañas. Tenía sus propios intereses y era obvio que lo que le ofrecían en la escuela no le interesaba para nada. Empecé a entender que no se trataba de que él no estuviera desarrollando sus habilidades lingüísticas y lógico-matemáticas, sino que más bien las maestras no habían sabido cómo ayudarle a hacerlo. También descubrí que era muy bueno en su contacto con la naturaleza y con las personas que lo rodeaban.
Mis vecinas lo invitaban a sus casas por el simple hecho de platicar con él. A los 5 años empezó a canalizar energía y a sanar personas con las manos. Se hacía llamar el doctor Irradia. Aún después de lo vivido, su papá y yo decidimos cambiarlo de escuela y darle una nueva oportunidad al sistema educativo. Al cambiarlo de colegio, comencé a ver un pequeño avance, pero esto implicaba pasar todas las tardes de todos los días haciendo tarea. Y él se enfurecía porque no tenía tiempo para jugar. En esta etapa experimentamos un nuevo problema, el bullying por parte de sus compañeros. Fue entonces cuando decidimos dar el gran salto y desescolarizar. He de confesar que fue una decisión difícil de tomar, pues para la corriente de pensamiento social colectiva, la escolarización es lo mejor, pero vencimos nuestros miedos más profundos y a pesar de tener que enfrentarnos a críticas tanto de amigos como de familiares, aún así decidimos seguir adelante y comenzar un nuevo estilo de vida. El primer paso que dimos fue comenzar a pasar unos días de la semana en el bosque. Al estar ahí ayudaba a su papá y también podía estar en contacto con la naturaleza. Durante esta etapa conoció muchísimo. Uno de sus grandes aprendizajes fue la elaboración de chocolate artesanal, oficio que sigue desarrollado. Incluso creó su propia marca y hasta obtiene ganancias. Por mi parte, yo me dediqué a hacerle evidente las grandes cosas que puede hacer una persona cuando ama lo que hace. Y fue así como descubrió su gran pasión, tocar la guitarra. Esta pasión lo llevó a empezar una banda junto con su hermana y algunos amigos, en donde él, obviamente, toca la guitarra. Además de eso, hoy en día la gente lo busca no solo para comprarle chocolate, pero también para que dé talleres a niños y adultos sobre su elaboración. Desde que iniciamos nuestra aventura en la desescolarización, mi hijo ha ido a entrevistas de radio a contar su experiencia. Ha viajado y conocido grandes personajes de diferentes culturas. Incluso ha impartido terapias de sanación. Y todo este camino ha sido un constante aprendizaje. Primero pasamos por el homeschooling, después exploramos el unschooling y finalmente tuvimos la gran fortuna de que llegara a nuestras vidas el aprendizaje autodirigido. A través de este modelo, él está aprendiendo a verse como una persona con voz y voto, a resolver sus conflictos sin la intervención de un adulto, a autodirigirse y a autorregularse, además de tener claras sus intenciones. Como fruto de todo este aprendizaje, ahora ha empezado a impartir pequeños talleres para niños y adultos sobre el uso de las herramientas ágiles. Mirando en retrospectiva, me queda muy claro que todo esto no hubiera sucedido tan mágicamente si su papá y yo hubiéramos seguido obstinados en mantenerlo dentro del sistema. Alguien me dijo un día, tu hijo es como un círculo y tú lo quieres meter en un cuadrado. Así te dará todos los problemas del mundo. Lo que puedo decir ahora es que mi hijo terminó su primaria justo al cumplir los 12 años en el sistema abierto. Y lo que es más importante, es un niño feliz. Sé que muchas personas piensan que cuando desescolarizamos a nuestros hijos los estamos metiendo en una burbuja rosa, pero créanme, no es así. Desescolarizar es hacerte responsable de la educación de tu hijo, de darle una enseñanza respetuosa, pero sobre todo de darle las herramientas para poder enfrentarse al mundo real. Motivos para desescolarizar hay muchos, pedagógicos, personales, sociales, políticos, etc. En mi caso fue una conjunción de varios, y todo esto nos ha llevado a una total transformación como familia en la que hemos ido evolucionando hacia una educación libre, lejos de estereotipos y de manipulación, apoyando y facilitando los procesos de nuestros 4 hijos. Ninguno de estos cambios hubiera sido posible si no nos hubiéramos arriesgado a emprender esta aventura. Y al final puedo decir que las personas tenían razón. Mi hijo sí tenía un problema. Se llamaba escuela. ¡Ay, qué bonito!
Ok. Bueno, a mí se me quebraba la voz terriblemente, porque sí, claro, yo sé de eso. Sí, entiendo. Aún con mi hijo muy chiquito, cuando viene pandemia, él estaba en el kinder y yo tenía en ese momento unas amigas muy cercanas que estaban haciendo escuela en casa. Y en ese momento todavía no tenía a mi hijo cuando ellas nos compartieron, vamos a hacer escuela en casa con Romina. Y yo, ¿qué es eso? Pues no la vamos a llevar a la escuela. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Por qué no la vas a llevar a la escuela? Pero bueno, ellas tenían, es una pareja de dos mujeres, entonces empezamos a suponer que era más bien para proteger su propia intimidad. Entonces, em, cuando yo ya tengo a mi primer hijo y con esta creencia de que entre más pronto ingrese a una guardería, a una estancia, va a ser mejor, porque se va a desapegar de mí, porque va a ser sociable, etcétera. No, o sea, él lloraba, por supuesto, y yo también, pero continué porque estaba siendo arrastrada por esa ideología, así es. Y ya en el kinder, en pandemia, cuando él se conectaba, yo tenía que estar a su lado para que él pudiera estar sentado, poniendo atención. Y ahí fue donde empiezo a ver y a hacer conciencia de que eso no era lo que yo quería para él, de que el, el estarlos forzando a ir en contra de su naturaleza, yo no podía hacer eso. Y sí, por supuesto que me remueve esas memorias y de muchos otros casos que conocí. Y por supuesto que es un proceso, claro que no es una burbuja rosa. Y todos mis respetos, Avi, por supuesto que sí, porque los resultados que tienen hoy es justo el estar conectados siempre a las necesidades, a observar, al respeto, al amor. Gracias. Qué bonito. ¿Alguien más? Que se me va la voz. Híjole, yo creo. Ay, otra vez. Listo. Yo creo que sí me salvé de eso. Yo no viví ninguna experiencia así, pero pues yo como niña, ¿no? Lo viví, entonces sí, sí está, este, pues como dice Abby, es algo que no es posible que sigamos en eso, ¿no? Pero yo sí creo que estamos como poco a poco cambiando hacia ese cambio, ¿no? Que es tan importante para, pues, el acompañamiento y desarrollo de los niños y su proceso de aprendizaje único y especial que cada uno tiene. Y que tengan ese espacio para encontrar, pues, sus pasiones, como tu hijo, ¿no? Que tiene varias. Bea, tienes manita levantada. Qué bueno Hola, verte. Buenos días. igualmente. Les saludo con mucho cariño y con mucho agradecimiento por estos espacios siempre. Y gracias, Avi, por este escrito que sin duda conmueve muchísimo. Yo les comparto que yo no soy mamá y también llevo 20 años en el mundo de la educación por mucha convicción de lo que urge, ¿no? De lo que una misma vivió en la propia escolarización en la infancia y lo que es evidente que sigue pasando en un alto porcentaje de espacios educativos con las niñas y los niños, ¿no? Mucha violencia, cosas que sabemos que están ahí, la necesidad de homogeneizar. Y lo que solo quiero compartir también es como desde este lado de persona que acompaña esos procesos en espacios educativos,
que también puedo mirar este miedo de las familias de hacer estos cambios, como bien ustedes comentan que lo atravesaron, ¿no? Qué bien que lo atravesaron y que lo decidieron. Y también veo como esas familias que lo miran, que voltean a ver la desescolarización y están ahí entre que qué tanto le entro y qué tanto no, porque genuinamente la presión que hay alrededor es muchísima. Por lo que agradezco de nuevo que sigamos hablando de estos temas, que sigamos compartiendo estas experiencias y solo decir que para mí fue muy evidente cuando tuve la oportunidad de tener un centro que no era ágil porque yo todavía no sabía que existían, pero que fue muy intuitivo el permitir que eligieran los temas sobre los que investigar y que hubiera espacios de asambleas y que trabajáramos con la tierra y desde la expresión artística principalmente, poder ver lo que pasa con las personas cuando están en un contenedor social seguro construido por ellos y ellas mismas en acuerdos que van quedando claro también conforme se van llevando a cabo. Lo que ocurre con esas vidas es algo que, que está importante de seguir replicando. Entonces, solo lo quiero compartir también desde este otro lado de no mamá. Abrazo mucho a todas las mamás con todos sus miedos también, desde un lugar muy compasivo y me pongo al servicio de acompañarles para poder acercarnos cada vez más a estos procesos de desescolarización. Entonces, pues gracias. Gracias a quienes están en esas. Buenísimo, Bea, gracias. Gracias. Muy bien. Paso al siguiente texto que me parece que también a muchas mamás con hijos pequeños nos da como la angustia de ¿por qué quiere estar siempre en el teléfono o en la pantalla o en el videojuego? ¿Qué sucede con eso? Entonces, en el espacio Educambiando, yo sé que también vivieron esta experiencia y es muy valiosa porque además con los años que estuvieron activos, por supuesto que vivieron una evolución y tienen evidencia de qué es lo que sucede cuando ahí, ¿no? Permitimos explorar sin miedo y cómo el niño puede lograr muchas cosas muy interesantes. Entonces voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Me confirman si la ven? Ahí está. Bueno, Moni, no sé si puedas tú leer o quien quiera. Sí se ve, perfecto. Si te ¿Alguien quiere levantar la mano? Si no, yo leo con gusto. Va, si tienes oportunidad. Sí, listo. Ok, Vale. entonces empezamos con la segunda lectura. Pero, ¿qué pasa si lo que eligen es estar pegados a los dispositivos electrónicos todo el día? Este fue escrito el 11 de junio del 2021 y bueno, dice así. El aprendizaje autodirigido propone dejar que los niños elijan, pero ¿qué pasa si lo que eligen es estar pegados a los dispositivos electrónicos todo el día? Algo que es probable que suceda cuando una persona apenas comienza a explorar la libertad es buscar hacer precisamente aquello que ha tenido prohibido o limitado hacer en el pasado. Conforme los adultos supervisan y controlan cada vez más a los niños en el mundo real, puede pasar que el mundo virtual se convierta en el lugar donde pueden experimentar la libertad. Dentro de un espacio de aprendizaje autodirigido, buscamos que las personas aprendan todas las implicaciones de hacer uso de la libertad y eso solo se desarrolla eligiendo, incluso si lo que eligen es pasar tiempo en un videojuego. Como adultos, esto muchas veces nos pone nerviosos, porque no confiamos en que ellos puedan autorregularse
y se vuelvan adictas al tiempo en los dispositivos. La manera habitual en la que las personas adultas buscamos prevenir el uso insano de los dispositivos es prohibiendo o limitando el acceso a ellos. Esto puede que funcione por un tiempo. Sin embargo, al hacer esto, estamos impidiendo que se desarrollen las habilidades requeridas para autorregularse. Si tu hijo no aprende a autorregularse por sí mismo, será dependiente de que una autoridad externa le diga cuándo parar. En Educambiando consideramos que desarrollar las habilidades requeridas para saber cuándo detenerse, encontrar equilibrio y elegir sabiamente tomando en cuenta la salud, entre otras cosas, sucede cuando las personas pueden hacer uso de su libertad en compañía de la guía adecuada. Aquí te compartimos 8 maneras en las que apoyamos a las personas a desarrollar la autorregulación con el uso de los dispositivos. 1. Compartimos con las personas información que habla sobre las implicaciones que puede tener el abuso de los videojuegos o el tiempo usando dispositivos electrónicos en la salud física, mental y emocional para que ellas puedan tomar decisiones sabias e informadas. 2. Creamos los acuerdos apropiados en alianza con las familias para que todas las personas involucradas podamos sentir seguridad al permitirles explorar en el mundo digital y para que haya congruencia entre lo que pasa en casa y lo que pasa en Educambiando. 3. Cuando notamos que una persona tiene problemas para autorregularse, generamos estrategias junto con ellos o ellas, como por ejemplo establecer horarios específicos de uso y ofrecer el apoyo de algún facilitador para recordar el cumplimiento del acuerdo. 4. Para las personas menores de 6 años, proveemos materiales, juegos y ambientes lúdicos y llamativos que les estimulen a jugar sin dispositivos. 5. En Educambiando ofrecemos una gran diversidad de actividades, juegos al aire libre, actividades en grupo, talleres, dinámicas y materiales didácticos. Esto facilita que las personas encuentren un equilibrio entre los juegos digitales y las demás actividades. 6. Los facilitadores modelamos cómo los dispositivos pueden ser usados como una herramienta útil para conseguir metas deseadas, como por ejemplo, aprender a usar una aplicación para organizar proyectos, aprender a buscar información de interés o registrar procesos de aprendizaje personales. 7. Apoyamos a las personas que usan dispositivos a que encuentren valor en las actividades que realizan digitalmente. Y 8. Organizamos conversatorios con las familias que tienen inquietudes con respecto a dispositivos y actividades digitales, para atender sus necesidades específicas y generar acuerdos personalizados. Ok. Y luego un extracto del libro Libres para Aprender de Peter Gray dice: es necesario que los niños tengan oportunidad de jugar libremente fuera de sus casas, con otros niños, sin la interferencia de los adultos. Los niños contemporáneos necesitan ser muy diestros con las computadoras, como los niños de las culturas de cazadores y recolectores tenían que ser muy diestros con los arcos y las flechas o con los palos excavadores. Para desarrollar esas habilidades necesitan libertad y oportunidades para jugar con las computadoras, las herramientas básicas de la actualidad. Sin embargo, para un desarrollo sano, también necesitan libertad y oportunidades de jugar en el exterior, lejos de casa y con otros niños. Las palabras claves en este caso son libertad y oportunidades, no coerción. Wow. Dice, ¿resuenas con esto? Y bueno, aquí, bueno, eso ya hace muchos años nos invitaban a visitar Educambiando. Gracias, gracias, Moni. ¿Alguien que quiera darnos algún comentario, alguna pregunta de este tema? ¿Alguien que esté sucediendo en su vida esta situación? Yo quiero agregar algo, Ana Laura, si me permiten. Este documento me recordó un montón de cosas porque creo que se escribió así 2020-2021 y seguimos después de esos años, o sea, hasta el 2024, seguimos
explorando ese mundo de los dispositivos, o sea, no fue algo que ya quedó así, sino se siguió transformando, porque como bien lo decíamos ahí, hacíamos estas retroalimentaciones con las familias, con los niños, y las niñas buscábamos llevar mucha información de lo que también, o sea, como tener ambas, lados, ¿no? Como cuál es eso tan positivo que puede tener, pero también cuál es el lado negativo, no cegarnos. Entonces, era como bien interesante porque buscábamos llevar especialistas. En el último año se hizo toda una reunión con los niños y las niñas y vino una psicóloga. De hecho, creo que transmitimos algunas cosas en vivo, en donde la psicóloga daba algunas recomendaciones y de ahí, en base a esa información, entonces se tomaban otros acuerdos, ¿no? Distintos acuerdos porque había cosas que habíamos visto que ya no funcionaban. Entonces era una constante revisión, no era algo como que ya estaba dado, establecido de así va a ser, sino era como es una preocupación constante, pues era un constante cambio y una constante revisión con los chiquitos. No había dispositivos. Eh, También recuerdo que llevaron un aparatito que era para medir, ¿no? Cómo podía afectarte esto y los niños estaban muy, pues muy interesados, o sea, como muy asombrados, ¿no? De cuando tenía cerca ay, ¿cómo se llama eso? Algo de los videojuegos, cómo sonaba, como esa parte de la alerta, ¿no? Entonces a ellos les causaba, pues mucha curiosidad, ¿no? Entonces generábamos esas propuestas de también hacer conciencia, no solo los facilitadores diciendo qué puede pasar, sino traíamos a personas externas que eran expertos en el tema para que les pudieran compartir esta información y en base a eso volver a tomar nuevos acuerdos. Entonces, todos estos años, pues fue sí, un constante cambio, una constante retroalimentación e ir probando, o sea, esto que dices de esta experiencia que ya logramos eh, obtener a través de estos años, pues sí nos pudimos dar cuenta qué cosas sí, qué cosas no y qué cosas como facilitadores podíamos acompañar y qué cosas sí estábamos muy limitados. Entonces, sí ha sido, bueno, o fue todo un proceso con este grupo de un constante cambio, porque realmente no es algo que puede estar fijo, sino que tiene que estar en una constante revisión y sobre todo aquí lo que me parece más importante es que los niños y las niñas eran el centro de estas retroalimentaciones y que también queríamos escucharles a ellos cómo se estaban sintiendo y que ellos mismos hacían estas autovaloraciones de decir, no, yo sí me paso 3 horas o no, yo sí estoy viendo como tener esta parte de estas retroalimentaciones y de estas autovaloraciones que se daban ellos mismos para saber tú realmente y si pasas mucho tiempo en el dispositivo, puedes hacer otras cosas como llevarlos a la reflexión, que me parece que es la parte más interesante porque es como aprendes a autorregularte, ¿no? No cualquier otra persona te diga, bueno, ya se te acabó, adiós, y ya no lo vuelves a agarrar, sino es cómo tú te puedes empezar a autorregular. Me parece que son esas bases o pasos para acompañar a las personas a esta autorregulación. Yo ahí tengo una pregunta. Mencionaste los niños menores de 6 años les motivaban a seguir jugando con otros materiales. Entonces, yo recuerdo cuando visité Edu, había una sala con computadoras y ahí los chicos se ponían con videojuegos o hacían cosas. Y quizá había alguien con un teléfono celular, pero bueno, si los pequeños tenían interés, es decir, oye, yo quiero ver qué están haciendo ahí, o ponme una película, o ponme un videojuego, y era menor de 6, ¿cómo lo manejaban? Pero lógicamente que también eh, se sabe el entorno familiar, ¿no? Se sabe como que esos acuerdos y entonces quizá haya como que una tendencia a respetar eso, quizás un poquito más de exploración. ¿Cómo era Sí, por ahí? sí, pues eso era fundamental, como los acuerdos que teníamos con las familias en ese entonces, sí, estos chicos sí podían jugar, los chiquitos tenían cierto media hora, 20 minutos, ¿no? Porque después
nos dimos cuenta que realmente era imposible y entonces decidimos entre las familias y los niños y nosotros como decir, bueno, de 6 para abajo no vamos a poder usar dispositivos porque aparte no lo tienes, ¿no? Tienes que andar pidiendo un dispositivo a alguien porque tú no, todavía no eres capaz de traer un dispositivo porque no lo tienes, entonces todavía no lo puedes usar. Entonces, cuando estaban en esta sala de videojuegos que precisamente se acotó como para decir, ok, estos van a estar aquí y el tiempo que en los tableros, que está el tiempo que van a usar y salen y entran, para que justamente evitar esta, pues ya sabes, como ¿cómo le llaman? De distracción. Entonces ahí sí, veíamos quién era el niño o niña que nos estaba pidiendo y como qué es exactamente lo que quieres jugar y lo que quieres ver. Si estaba dentro del rango permitido entre los acuerdos de las familias, pues alguien acompañaba a ese niño y eran como, no sé, 15 minutos, 20 minutos y ya salía. Y fíjate que los niños se hacían muy respetuosos de esos acuerdos. O sea, yo sí recuerdo que cuando ya llegabas y decías, bueno, ya son 10 minutos, son 15, bueno, ya acabé. A veces, aunque ya no hubieran acabado la partida o lo que sea, ya acabé, ya me voy, ¿no? Entonces, sí, estábamos muy al pendientes de qué niño era, cómo eran los acuerdos y al momento de que sí podía utilizarlos, quién iba a estar con él acompañándole para que ya después pudiera. Y generalmente con los chiquitos era algún video con lo que más usábamos con ellos eran pues videos como eh, de un cuento o cosas más lúdicas, ¿no? Ya como tal videojuego, los chiquitos no pasaban tanto tiempo ahí, o sea, no jugaban tanto, porque aparte pues sí estaban en los acuerdos de su familia, pero era más, y a veces que tenían solo la curiosidad de ir a ver lo que estaban jugando. O sea, ahí también teníamos como acuerdos en rangos de qué juegos eran para tal edad y qué juegos eran para los grandes, para los medianos, para los chiquitos, y uno de los chicos había hecho ese como tabulador, digamos así, y había unas banderitas que ponían como, eran amarillas, entonces las ponían en el escritorio. Si estaba esa banderita, pues era que no eran juegos como más para grandes, ¿no? Entonces como que ellos ya se sabían todas las señales y los acuerdos y claro, nosotros teníamos que estar mucho al pendiente de eso, pero eso lograba como esta regulación. Y ahí con la regulación, digo, ya con la intervención de estos expertos que han tenido a lo largo del tiempo, entendiendo que es una práctica y que ahora sí, que entre más pequeño se vaya familiarizando con estas prácticas, es más fácil integrarlo y va de la mano con un desarrollo natural, ¿no? Pero si yo pretendo que un pequeñito, quizá de 7 años, se autorregule, de decir, eh, suponiendo un acompañamiento diferente, ¿no? Lo que vemos normalmente en otras familias, de decir, ok, te lo doy y, no sé, tienes media hora, por ejemplo, ¿no? Pero así impuesto. Entonces el niño se va más de media hora. Y así va sucediendo y entonces el adulto con esta parte de inestabilidad, porque son 30 minutos, pero ya te di más y luego voy y te lo quito y empieza la pelea y luego no, ya te pasaste o así. ¿Le estamos ayudando o no? ¿Y qué posibilidades hay de que en esas edades realmente suceda una autorregulación de decir, no, por supuesto, ya pasó mi tiempo, aquí está, así, ¿no? O ya vemos eso en la adolescencia o más grandes. Ay, ya. Sí, es una muy buena pregunta, Ana, porque lo describiste tal cual, ¿no? Sí pasa mucho, como empieza como este estire y afloje de, ¿no? Pero dame 5 minutos, sobre todo, no con nosotros facilitadores, pero sí en casa. O sea, sí teníamos estas, eh, cuestiones que nos platicaban la mamá, es que ya es como un estire y afloje, ¿no? De, dame 5 minutos más, ¿no? Y entonces ya la media hora se va extendiendo, ¿no? Entonces,
fíjate que al final, o sea, cuando nosotros empezamos a hacer todas estas, a traer a los expertos hacer estas cuestiones de que ellos realmente reflexionaran sobre el uso de esto, sí nos dimos cuenta que es muy difícil en los niños chiquitos esta regulación. O sea, y entonces dijimos, no es recomendable para edades de 6 para abajo, incluso nosotros empezamos a hacer acuerdos para que fueran de 10 para, o sea, de 10 para arriba lo podían usar haciendo ciertas actividades. Los demás chiquitos ya no lo usaban, porque entonces empezamos a darnos cuenta que no les estábamos ayudando y que había esta parte de, depende mucho de la personalidad, ¿no? Había chiquitos que sí eran como, bueno, sí, ya se me acabó el tiempo, ya, ¿no? Pero hay otros que no. Entonces, para no, hicimos espacios en la casa, recuerdo como espacios libres de dispositivos en estos lugares. ¿Cuáles lugares consideran que no? No, pues que en el dojo no, no que en la cocina no, que solo sea allá, no. Ellos mismos empezaban a poner los lugares y entonces en la casa empezamos a ver una dinámica diferente, ¿no? De que ya se sentían como a veces se aburrían y que decían, bueno, pues voy a agarrar el teléfono, ¿no? Entonces, estas cuestiones sí empezaron a hacerse evidentes y fue toda la investigación que logramos hacer en estos años, de decir que sí es complicado en los niños pequeños eh, poder tener esta relación, porque una cosa también es como en el centro, la parte que tú como facilitador puedas acompañarle y ayudarle, otra cosa es en casa. Entonces había ahí como pues una dinámica diferente, ¿no? Con la relación que tienen con mamá o papá o la relación que tienen con nosotros facilitadores. Ellos saben que en el centro, pues los acuerdos son los acuerdos y no te puedes hacer para otro lado. Entonces, como que a veces, o sea, como que en el centro sí lo hacían, pero a lo mejor en su casa no lo hacían, ¿no? Entonces, las familias empezaban a tener estas eh, complejidades. Y entonces fue cuando dijimos, bueno, 10 para abajo, a menos que sea para una investigación o para cuando teníamos los temas de refuerza que iban conmigo y que veíamos un video del sol o cosas así, más cosas más didácticas, entonces lo usábamos, pero y ahí entramos en ese proceso de nosotros también como centro de desintoxicación, fue bien interesante y cómo ellos empezaron a darse cuenta de que, sí, bueno, a lo mejor antes, pues como que era como mi satisfacción inmediata, ¿no? Decir que lo quería usar porque estaba ahí, pero si ya no lo tengo, puedo hacer un montón de cosas. Entonces sí descubrimos que estas edades son complejas, apenas están generando estos procesos, claro, con la autodirección y la autorregulación, pues se acompañan, ¿no? De herramientas y de alguien que esté compartiendo contigo, pero sí en estas edades todavía tienes pues mucho, irlo desarrollando, ¿no? Es complicado. Sí, 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 por supuesto. Y desde que me surge otra pregunta, no sé si se comentó con estas personas invitadas el efecto que puede tener posteriormente cuando no se acompaña adecuadamente en estas edades, ¿no? Cuando hay con esta creencia, ¿no? Como te decía, claro, están en un mundo donde estamos ahora rodeados de todos estos equipos y que además, si hay familias que trabajan con su celular, con una computadora, el mayor tiempo del día, ¿cómo le dices al pequeño te hace daño? O mira la radiación, ¿no? Entonces, si yo estoy así, claro que son escenarios que complican aún más poder tener estos límites sanos. Y cuando traspasamos y dejamos todas estas libertades sin contención, sin un acompañamiento adecuado, ¿cuáles serían esas quizás como consecuencias no deseadas en un ámbito más emocional, más de desarrollo mental, ¿no? Más allá de contenidos o lo que sea? ¿Qué sucede cuando hay un descontrol? ¿Qué podría suceder? Pues sí, tal cual no lo vivimos así, pero sí hacíamos evidente cómo las personas, sus estados de ánimos cambiaban, ¿no? Cómo
a veces le generaba esta ansiedad. Fíjate que tuvimos un caso de un niño, no sé si a lo mejor cuando tú fuiste a Educamiendo lo viste, él llegó a Educamiendo como de 8 años y él ya llegó con una computadora. Sus papás, como bien lo dices, trabajan en todo el tiempo en línea, o sea, tienen trabajo físico, pero mucho de su tiempo son investigadores, son biólogos, están mucho tiempo en la computadora. Entonces, a mí me llamaba la atención porque este chiquito dice que tenía tablet o algo así desde los 3 casi años. Y entonces para nosotros era muy difícil, pues, separarlo de la computadora porque él literalmente todo el día estaba jugando. Pero eso a sus papás no les preocupaba. Era como de sí, así es él, ¿no? Entonces pues sí, un contraste bastante grande porque, pues por un lado, había estas regulaciones y estos acuerdos, pero él tenía la libre demanda, ¿no? Entonces, los demás niños lo que trataban de hacer era como de, pues de jalarlo a jugar. Y sí, a veces se aceptaba, pero los primeros años, yo te puedo decir que los primeros 8, 9, 10, 11, casi que 4 años, solo jugaba. Y solo jugaba, y solo jugaba, y solo jugaba. Y yo de verdad estaba muy mortificada porque decía, ¿qué va a pasar, no? Y al, a los 12, 13, no, como a los 11, empezó él solo a hacer otras actividades, a salir, tenía un grupito de amigos con los que le gustaba mucho jugar, pero cuando ellos lo jalaban a hacer otra cosa, a veces decía que sí, a veces decía que no. Entonces, teníamos que hacer como, sí, una diferencia porque su forma de aprender era así. Y su forma de relacionarse con los demás era así, porque también era lo que había aprendido. Entonces, sí fue complicado, y nosotros le decíamos, oye, es que cuando tú no estás jugando, yo te observo, cuando no estás ahí, yo te observo, pues que estás como conviviendo con otros, que si te gusta, que sales al aire, que vas al brincolino y estás ahí y te sientes una energía diferente, ¿no? Entonces, los mismos niños le decían, ¿no? Y entonces ya hubo un día que de pronto cuando no llevaba la computadora porque se descomponía o algo, era una ansiedad muy, muy grande es que no sé qué voy a hacer, y era como casi sufrir, ¿no? Y yo decía, a ver, no, es que esto no está funcionando bien, ¿no? Pero su familia se mantuvo así de, no, pues sí, sí, sí. Y bueno, a partir de, si te digo, como los 11, empezó a experimentar otras cosas, ya los videojuegos dejaron de ser un poco la parte principal por la que estaba en la computadora, y empezó a ver videos de cosas, y empezó como esta curiosidad de aprender cosas a través, pero conectado en la computadora. Entonces descubrimos que esa era su forma de aprender, ¿no? Y no podíamos como quitarle su herramienta, esa sí era su herramienta. Y hizo cosas bien interesantes y logró, te puedo decir que ya cuando cerramos el ciclo el año pasado, ya no llevaba la computadora. Entonces fue un proceso que tuvimos que observar y que documentar porque pues sí, la verdad es que sí estábamos muy preocupados, pero a la vez como hay personas, o sea, descubrimos que hay niños o niñas que sí pueden tener esta característica y que sí necesiten el dispositivo para aprender, y que eso a lo mejor les dé el salto para después ya decir como tuve suficiente de esto y ahora ya voy a salir al mundo, ¿no? Entonces ese fue un caso muy, muy particular que tuvimos, pero sí, sí hacíamos mucho énfasis en esta cuestión de cómo estos estímulos, pues sí, te pueden llegar a afectar emocionalmente cuando no los tienes, y cómo hacemos evidente, oigan, ya han observado, ¿no? Como este chico cuando no trae la computadora y empieza esta ansiedad, y los mismos niños como que empezaban a calmarlo o querer hacer cosas diferentes con él, pero sí, sí hay pues digamos que un, un, un desajuste ahí que te provoca, pues sí, estás todo el tiempo recibiendo dopamina y estás con esta excitación, digamos, que cuando no lo tienes, pues sí, hay un considerable estado de ánimo, incluso irritable, ¿no? Que había también a veces chiquitos que se podían poner irritables por no poder jugar, ¿no?
Y quizá después los preocupados eran los papás. ¿Cómo que no quiere la computadora? Sí. Pero fíjate que a mí o sea, me causó mucha impresión la confianza que los papás se mantuvieron así de no, él está bien, está bien, está bien, está bien. Ahorita ya te puedo decir que el niño va y viene o sea, como si nada, y ha dejado mucho la computadora, pero como que confiaron tanto en el proceso. O sea, también admiro pues esa confianza que tuvieron, ¿no? En decir, así es, y pues también no le podían exigir como otra cosa porque pues ellos también se la pasaban trabajando en la computadora, como bien decías. Entonces, sí fue un caso bien interesante de observar. Sí, 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 muy bueno, muy bueno. Muy bien, el que sigue es el de Educambiando, es una recapitulación. Avi, no sé si tú estés en posibilidades de leerlo o lo hacemos por acá nosotras. Si llevas gusto también. Creo que Viviana tiene la mano A ver, levantada. Viviana, sí. Yo quisiera hacerles una pregunta. Eh, sí, es impresionante lo que comentas, Abby, de que esta transformación y esta confianza, pero yo creo que también, no sé si estás de acuerdo conmigo, tuvo que ver el contenido que quizá no invadió tanto su cerebro, quizá solo fueron juegos de video, pero imagínate qué hubiera pasado, no sé si concuerdes conmigo, si hubieran sido en lugar de juegos, redes sociales, que pues hay estudios que muestran que son altamente adictivas, que no se pueden ir, porque pues bien sabemos que ya existen centros de desintoxicación pues, de dispositivos para los niños, para los adolescentes. No sé si concuerdes conmigo, Abby, que también fue quizá suerte de que el niño no entró en otras cosas para que se pudiera volver adicto, porque sí, realmente ahorita estamos viendo estudios que muestran. Obviamente quizá no es el tiempo porque yo también tengo muchas reglas con los niños y concuerdo con todas ustedes, que pues eso no ayuda a autorregularse, no les enseña a autorregularse, pero también me pongo a pensar, ahorita ya muchas plataformas están realmente desarrolladas para que te enganches y no Sí. las dejes. Entonces, no sé si estás de acuerdo que quizá, pues como digo, solo fue suerte y no se enganchó, pero pudo haber sido jugarle del otro lado, ¿no? La línea es muy, muy delgada. Eso es lo que creo. Sí, sí, completamente de acuerdo contigo. Incluso ya de más grande empezó como a ver en algunos videos, y es que a mí lo que me preocupa también es las ideas que se comparten y que como él también tiene una personalidad, tiene un tipo de trastorno, entonces es como que toma literalmente lo que alguien dice. Entonces es bien delicado porque imagínate, o sea, a veces su mamá sí venía conmigo y me decía, es que escuchó en un programa de YouTube que alguien dijo esta idea y así, y ahora no se la puedo quitar. ¿Cómo le hago, no? Entonces, ahí como que ya después dejó de usarlo, pero hubo un ratito que tocó como esta línea que yo sí digo es bien delicado, porque una por la condición que tenía y otra porque, pues sí, cualquier persona dice lo que sea y se lo puedes creer, ¿no? Y como es como bien complicado de manejar, entonces sí, sí, definitivamente que pues sí, alguna cosa, yo decía, bueno, en sus ojos o algo, la tanta exposición, pero pues sí, aquí eran puros videojuegos, pero sí, sí, completamente de acuerdo contigo. Yo puedo comentar algo Por supuesto. de ese caso que está súper interesante. Yo creo que el niño sí tenía un tipo de adicción y está bien, o sea, ¿no? Porque digo, no tuvo esa como, digo, no está bien, no es lo ideal, obviamente, pero pues esa fue su experiencia, sus primeros años de vida. Yo creo que tiene muchísimo que ver por el acompañamiento que antes de llegar a Educambiando tenía, que eran solo sus papás, ¿no? El modelo que tenía. Entonces, más bien, él no se sentía mal, él como sus papás lo veían normal. Y está bien, esa era su normalidad porque era su realidad, esos papás se dedicaban todo el tiempo a la compu. Y qué bonito que después de tantos años, 3 años, es muchísimo. O sea, para estar yendo diario a un centro y que después de 3 años empieces a querer como, o sea, más bien, gracias a Educambiando, ese niño pudo como
hacer otras cosas, ¿no? Que solo las pantallas, ¿no? Entonces, pues qué bonita historia que yo siento, digo, a lo mejor es muy fuerte decir, pero pues la adicción a las redes y al Roblox y a todo está, y es bien real, y bueno, al menos yo como adulto también me acepto adicta a las redes, o sea, mucho es trabajo, pero muchas veces me cacho y digo, híjole, ¿no? O sea, mucho me ayudan mis hijos a los horarios que yo sí en mi caso tuve que, apenas hace unos meses, como que ya encontré una nueva manera de estar conviviendo con la tecnología en casa, porque sí, también nosotros, papá y mamá, estamos mucho tiempo trabajando en el cel, en la compu, y entonces ha sido difícil, han sido semanas, casi ya, yo creo que todo el mes de enero, porque ya empezamos este año así como más, no poniendo reglas, pero, o sea, viendo la situación, viendo cómo es muy diferente cuando tienes, pues mucho tiene que ver el entorno, por eso también el blog que leímos ahorita, yo creo que menciona todo esto, ¿no? De estarles también estimulando con otras cosas, pero sí, como no sé, en mi caso, por ejemplo, que mi casa es pequeña, que no tengo el jardín, ¿no? Que no pueden salir cuando quieran a jugar porque pues es una calle que pasa un borracho, un carro, o sea, entonces como también ver todo lo que el entorno de los niños, quiénes pueden acompañarlos. Entonces, yo creo que hay momentos que sí tenemos que ser un poquito más como, digo, si te nace, ¿no? Si es como esos papás que no les importa o que no lo ven peligroso, pues también cada quien toma sus decisiones, pero, por ejemplo, lo que quería decir en este caso era que voy, allá va, justo ahorita están. Ellos comparten la tablet en ciertos horarios del día y lo usan con alarmas, entonces ya le toca a Tiago porque estaba terminando de desayunar y bueno. Entonces, sí es como un proceso, sí toma tiempo y sí es súper adictivo. Yo creo que muchos, si no es que el 99% estamos adictos y nada más es eso, ¿no? Como en familia, encontrar estos acuerdos, ¿no? Y hacer conciencia. Por ejemplo, ya como último comentario, para seguir con la lectura, el otro día estábamos viendo Wall-E y al final salen mucho pues los humanos todos gorditos y yo así de, wow, qué padre que estoy viendo esta película con ellos, porque les dije, ¿ya ven? ¿Ya ven? Eso es por eso, o sea, en vez de, yo no traigo a lo mejor al psicólogo o algo, porque todavía están chiquitos, pero con esa película les dije, ven, también por eso yo les digo que hay que poner horarios, porque es difícil y porque si no, después vamos a estar así de gorditos, ¿no? Y no podemos ellos no pueden ni caminar porque han estado acostumbrados a no moverse. Entonces, como que eso también me gusta que comentas, de hacer como estas reflexiones con los niños. Gracias. Y listo, les paso la bolita para seguir leyendo. Muchas gracias por escucharme. A ti, Moni. Gracias. Gracias. Bueno, entonces comparto la pantalla. Ahí debe verse. Voy. A ver. Dice, con gusto te compartimos una recapitulación de lo que ha pasado en el proyecto de la, ¿qué? De la Casa de las Infancias de Educación de ALC y la evolución del proyecto. A ver, aquí está. Me parece que ese es el último que escribimos. ¿Saben qué? Sí, sale que en agosto del 2024. Si lo decimos entre Citlali y yo. Ay, se me pierde. ¿Sí lo ven? Ahí está. Dice, el proyecto Educambiando empezó por una insatisfacción en el sistema escolarizado y por una inspiración a hacer algo al respecto. Cuando Abby y Jeremy se conocieron de compartir
ese espíritu combativo contra la escolaridad, surgió la chispa y la energía para empezar a imaginar y soñar. Fue descubrir que había otras formas posibles de llevar a cabo la educación, conociendo otros proyectos que usaban maneras más amorosas y genuinas de acompañar a las personas. No estaba del todo claro qué era, pero sabían que el objetivo era no era en educar a alumnos, sino acompañar seres humanos. Rápidamente se unió Gainco y gracias a una poderosa química en el equipo, a la motivación y a las ganas, Educambiando vio la luz y comenzó la aventura. Durante los primeros 2 años, como una revelación, se volvió evidente el poder del nombre Educambiando. El Cambiando nunca dejó de impregnar el proyecto, ya que siempre se estaba moviendo. Primero fue mucho probar y experimentar, y cuando llegó Rubén con la propuesta de los centros de aprendizaje ágil, llegó mucho de lo que habíamos estado buscando. Entonces, poco a poco se fue construyendo algo que no existía antes, por lo menos no en México. Una nueva cosa con un formato muy particular. Y a esto nuevo se sumaron muchos elementos: la casa de Rancho Viejo, un lugar espectacular, las familias comprometidas que nos siguieron incluso cuando nos mudamos, el cobijo del bosque y la magia de los niños, niñas y jóvenes. Entonces nos volvimos parte de la red ALC y Educamiento se empezó a convertir en un vórtice. Empezamos los entrenamientos y laboratorios. Surgió la agilizadora, los campamentos de verano, se creó un hervidero de familias, de facilitadores, de niños y niñas, y hasta de organizaciones. Estábamos completamente inmersos en la creación de la cultura y en ver cómo el modelo ágil podía implementarse en muchos contextos. Y los cambios siempre se dieron tanto afuera como adentro, ya que con la llegada de eso que nos llevaba hacia donde nos queríamos mover, llegó también la deconstrucción de cada quien como persona, individuales y como equipo. Nos enfrentamos a la necesidad de hacer cambios en nuestras formas de trabajar y de relacionarnos, de acompañar. Fue todo un proceso de irse quitando capas de escolarización, de probar cosas y encontrar nuestro lugar. Y al mismo tiempo, dentro de esa deconstrucción personal, había que seguir escuchando a las familias, sus preocupaciones, sus dudas, malabarear entre los que ya estaban agarrando la onda y en las que iban llegando sin conocer nada sobre los procesos y el modelo. Sortear a los niños y niñas que se aburrían y a los que apenas empezaban a experimentar con su libertad. Encontrar un balance entre los ofrecimientos y el dejar que las cosas sucedieran. En el 2019 fue el año en que pudimos consolidar mucho la cultura. Ya no nos encontrábamos sin saber qué estábamos haciendo. Se empezaron a ver frutos en los niños con respecto a los acuerdos. En ese tiempo también llegaron muchas personas nuevas. Hubo un boom. Educambiando estaba lleno, en especial de personas chiquitas. Entonces vino una época de más estabilidad, donde se sentía más fuerza en el centro y empezamos a poner atención en que se llevaban la cultura a la casa. Pusimos especial atención en formar a las familias, en convocar a talleres y en crear seminarios de desescolarización para las familias recién ingresadas. Teníamos sesiones con los facilitadores para mantener la cultura y las herramientas frescas. Hubo una consolidación de la cultura en todas las direcciones. Hicimos más entrenamientos y muchas personas empezaron a querer colaborar con Educambiando. Se empezó a notar que estábamos haciendo algo diferente. Eso diferente que estábamos haciendo se empezó a ver reflejado en las niñas y niños y los jóvenes que acompañábamos, como aquellos que estuvieron desde pequeñitos y nunca conocieron más que Educambiando, quienes aún no sabían hablar bien, pero ya andaban por ahí viendo qué pasaba con los más grandes. Si hablamos de resultados ahora, podemos ver toda esa autonomía, podemos ver una clara manera de reconocer y de observar patrones y hábitos.
cosas de la cultura que están siendo perpetuadas en otros contextos sociales que no solo son capaces de reconocer, sino de decidir a aceptarlos o no. Pueden decidir qué les gusta, qué les divierte, qué les llama la atención de esas otras culturas, qué les sirve y qué no. Tienen la capacidad de ver de ver con una perspectiva más amplia y no solo de encontrarse inmersos en una corriente que está ahí puesta y que ni se nota. Tienen la capacidad de entender que hay diferentes estructuras y aunque no lo verbalicen ni lo definan, nos damos cuenta de cuán fácil les es reconocerlo. Más allá de las habilidades para navegar las diferentes culturas, el sentido de agencia que estas personas fueron adquiriendo ha sido muy significativo. Desde la total libertad, hubo personas que aprendieron a leer, a escribir sobre geografía y sobre ciencias, conduciendo sus propias investigaciones. Otras personas aprendieron a tocar instrumentos, guitarra, piano, batería, bajo, aprendieron a programar, a diseñar videojuegos, a hacer animaciones en stop motion y obras de teatro. Otras más desarrollaron su motricidad a través de diversas manualidades. La pregunta de qué quieres aprender se convirtió en qué quieres hacer hoy, en qué te quieres volver bueno, qué quieres desarrollar, qué te da satisfacción. Los aprendizajes se fueron convirtiendo en peticiones, en ofrecimientos, en desarrollo de habilidades y todo se volvió muy multidisciplinario. Hubo clases de acrobacia, de telas, de artes, se cambiaron muchas cosas en el huerto, sembraron muchas cosas en el huerto, los adolescentes empezaron a graduar con ese sentido de agencia y con la libertad que les dio el poder reconocer en qué eran buenos y qué les gustaba. Estas personas jóvenes tuvieron tiempo suficiente para saber qué querían hacer con sus vidas en ese momento, eligieron carreras y caminos, decidieron si ir o no a la universidad, si viajar a otros países y emprendieron estos cambios con una amplia gama de habilidades. Ahí me perdí con y herramientas para la autoorganización y la resolución de conflictos, así como un profundo conocimiento de sí mismos, pero cada vez tomar mejores decisiones en la vida. Además, podemos ver algo en estas personas que tiene mucho que ver con uno de los principios del modelo, las relaciones genuinas. Y esto va más allá de tratar de sostener una cultura de paz, de respeto, de tolerancia, de diversidad y de todos esos valores que queremos cuidar. Este caso que tiene que ver con las relaciones genuinas permite que aunque todos y todas entendemos que queremos cuidar eso, también entendemos que estamos en un proceso y no nos juzgamos cuando no logramos del todo un espacio donde existe esto y las personas no tienen vergüenza ni prejuicios para poder realmente expresar su realidad. Posibilita que se establezcan relaciones muy cercanas, muy honestas, muy verdaderas entre personas de edades muy distintas. Y la verdad, esto no sucede en muchas otras partes. ¿Y qué decir de todo aquello que empezó a suceder hacia afuera? Cuando del aburrimiento comenzaron a surgir las ganas de hacer cosas más osadas, grandes proyectos como iniciar un podcast, Tembikai, que mientras duró convocó a muchos jóvenes o expresarte. Este último dio una muy buena impresión a los adultos de la casa de nadie, donde ocurrió. Incluso comentaron que los jóvenes estaban haciendo algo mejor de lo que muchos adultos hacían. Así aprendieron a organizarse y coordinarse, a resolver. Como empatitas, donde todas jugaban con grados de responsabilidades bastante altos para su edad. Recaudaban fondos, creaban eventos, bañaron y ayudaron a esterilizar a muchos perros y gatos. Entonces Educambiando comenzó a ser un polinizador y a llevar semillas a otros centros y a otras organizaciones. Empezamos a tener impacto tanto local como nacional. Personas nos visitaban de otros países y sin necesariamente presumirlo o anunciarlo, Educambiando se convirtió en un epicentro, en un ejemplo, en una buena referencia.
Ay. Sin embargo, detrás de esto, sin embargo, detrás de todo este impacto y esta magia, siempre existió el reto de la monetización, ya que se empezó a hacer evidente que los grandes cambios que implicaban las familias tener a sus hijos y a sus hijas en Educambiando no generaba un negocio tan atractivo. ¿Cuántas personas realmente van a pagar por estos procesos de experiencia, de expansión y desescolarización? Y la falta de dinero nos empezó a llevar a estados de emergencia, de necesidad. Siempre había que hacer algo para conseguir dinero, para sostener. Y con esto vino distracción por tener que estar buscando y solucionando. Y se vuelve evidente que en un sistema capitalista los proyectos tienen pocos rubros a seguir, o se convierten en negocios y entran a la rueda del capital, o son filantrópicos y altruistas. En sus inicios, Educambiando comenzó como un proyecto para sostener nuestra forma de vida, pero realmente lo que estábamos haciendo era en proponer un cambio social desde la educación, y eso no es un negocio de que alguien pueda vivir. Entender esto ahora nos da la posibilidad de buscar otras maneras para evitar lo que tantas veces nos pasó cuando llegaban familias en una sintonía perfecta, pero sin recursos monetarios. En un inicio, por eso se creó la ACE, y ahora finalmente consolidando nos permite darle vida a cada uno de nuestros sueños, y es ahí hacia allá a donde nos queremos dirigir. Con esto podemos dejar de buscar que sean las familias las que sostengan y aporten de sus bolsillos. Además, los talleres, las formaciones, el trabajo con familias, todo la hace, nos permite evolucionarlo a un nivel más amplio, donde con más recursos podremos llegar a más personas sin que la vulnerabilidad financiera sea un impedimento. Y eso es aquí donde se vuelve a hacer evidente el cambiando. Dentro de nuestro nombre, desde hace tiempo, la sincronicidad de la vida nos estaba hablando y diciendo, si siguen quedando ahí, esto no se va a mover. Ahora el mismo proyecto como una entidad vive, nos está forzando a dar esos pasos y a decir, hay que salir de esto, hay que transformarse en lo que sigue. Desde siempre Educambiando como proyecto vivo que más allá de lo que imaginamos, nos ha, nos ha ido diciendo por dónde, nos ha magnetizado a las personas adecuadas, ha canalizado las ideas para poder ponerlas en práctica. El cambio se vuelve más evidente al ver a los adolescentes graduarse, al enfrentarse a las insostenibilidad financiera, y finalmente al entender que incluso la casa física necesita renovación, mantenimiento y restauración, lo cual nos impide poder seguir teniendo actividades ahí. Y lo que vemos es que Educambiando ya creció y se convirtió en algo más que una LC, que que sostiene una casa para niños y niñas. Ahora es un proyecto muy amplio que se dedica a crear vórtices de transformación y de cultura de paz. ¿Quieres ayuda? Educambiando. ¿Sí? ¿Quieres seguir? Como sí, ya no entendí, perdón. Ah, que sí quieres seguir. Ok, levantó la mano Juanita. ¿Algo que quieras compartir, Juanita, o quieres leer? Era algo que quería compartir, pero si quieres al final de que termine la lectura. Vale, ok. Educambiando se transforma para convertirse en un semillero que posibilita la creación y desarrollo de iniciativas y proyectos que promueven el desarrollo integral del ser y la transición hacia el buen vivir a través de la educación y la creación de culturas regenerativas de paz. Educambiando se transforma, pero no olvida todo lo aprendido, lo vivido y lo compartido, y sobre todo agradece. Agradecemos al bosque y al río por cuidarnos siempre. Agradecemos a Rancho Calimba, a Naoli, Giro y su familia por habernos cobijado durante 8 años, por permitirnos tener un espacio que nos dejó explorar el aprendizaje y desarrollarnos en muchos aspectos rodeados de naturaleza y amor en un lugar mágico.
el cual fue infinitamente apreciado y valorado por todas las personas que nos visitaron y formaron parte de la comunidad. Agradecemos a todas las familias que confiaron, a las que se quedaron, a las que se fueron, a las que están y a las que vendrán. Agradecemos a todas las personas que se formaron en Educambiando y a todos los facilitadores, facilitadoras, colaboradores y colaboradoras que pasaron por aquí. Fueron realmente ellas y ellos quienes hicieron el trabajo. Agradecemos a Rubén por motivarnos y formarnos. Gracias a él comenzaron los entrenamientos. Él nos presentó el modelo. Agradecemos a la red ALC porque nos ha dado mucho apoyo monetario y de soporte. Realmente han sido una red para nosotros. Agradecemos a los niños, las niñas y los jóvenes con mención honorífica porque son ellos y ellas quienes nos han dado valor y que han sido y serán siempre el corazón de Edu. Agradecemos a las mamás y papás que se han involucrado y contribuido, que más allá de solo inscribir a sus hijas e hijos, formaron parte de la comunidad, tomando ese rol de estar presentes, de estar apoyando, de estar ahí. Agradecemos a todas las personas que nos han dado regalos, que nos apoyaron para arrancar en el inicio y nos siguieron dando muchos impulsos económicos para mantener el sueño vivo. Y también agradecemos a las personas que donaron ahora nuestra última campaña. Sus regalos pondrán los cimientos para lo que sigue. Con amor, Abby, Jeremy y Gainco. Bravo, aquí es donde hay muchos aplausos. Qué bonito, qué bonito. Ok, ¿alguien tenía Me como... hicieron otra vez los ojitos así, cada que lo leo. Por supuesto que sí, por supuesto. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias. Y yo quería, o sea, también me ha emocionado mucho leerlo, no lo había leído. Y, y yo quería decirte, Abby, a ti y como emisaria ahora que estás aquí de Educambiando, que para nosotros aquí en España, Educambiando ha sido como nuestro referente para poder guiarnos como centro ágil. Y a mí personalmente, ¿no? Con la visita que os hice, para mí fue una transformación profunda, como un entender realmente como todo por lo que estábamos apostando y decir, jo, es que es verdad, es esto, ¿no? Lo estoy viendo. Así que, jo, muchísimas gracias por el trabajo que habéis hecho ahí y el que seguís haciendo, ¿no? Que me parece también muy valiente aceptar que toca un cambio, ¿no? Y no seguir queriendo seguir en lo mismo, sino decir, venga, toca el cambio, vamos a por él, ¿no? Así que muchas gracias por seguir ahí abriéndonos otros caminos. Gracias, Coco. Hola, Vi. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí que me surge una pregunta, pero bueno, como por lo que oí de lo que leíste, se transforma Educambiando y ya va a ser entonces así como un semillero para preparar ALCs, fue lo que entendí. Pues estamos haciendo de todo, estamos haciendo de Ajá, todo. Ya no tenemos el centro como tal como niños por ahora. Sí es un ajá, sueño que queremos más retomar. adelante retomar, porque es algo que nos da vida y que yo extraño muchísimo. Eh, Claro. pero ahora estamos enfocados en pues, la asociación, en poder tener donaciones para poder llevar este modelo a más escuelas, a más personas, inclusive meternos un poco dentro del sistema si se puede. Queremos hacer un piloto aquí en Rancho Viejo con la escuela pública, entonces queremos llegar más, todavía más allá, ¿no? Seguimos en la formación de facilitadores, en los cursos, todo, pero estamos buscando estos apoyos monetarios para que a las personas no les cueste, ¿no? Y sobre todo llevarlo pues sí a comunidades en donde sabemos que realmente hay personas que sí estarían dispuestas, pero no tienen los recursos. Entonces, estamos en ese trabajo. Ahora, y bueno, y Ok. colaborando en Maquique, que es como la casa comunitaria donde nos reunimos a jugar y a hacer cosas con adultos y niños y todas las familias. Qué padre. Mira, yo tengo una pregunta por lo que comentaste de sobre todo los niños que pues ya se graduaron y porque pues Ari ya también anda en ese proceso. O sea, de que pues ya está ahorita por la edad que tiene, en teoría ya debería entrar a preparatoria, ¿no?
Entonces, esa transición, lo que pasa es que es diferente el contexto, porque allá, pues quieras que no, la comunidad era más amplia, o sea, había más niños de la edad, o sea que... Y aquí Ari, pues la verdad, se la pasó cuando se cerró Mauna Kea, pues se la pasó en casa, o sea, igual llevábamos las herramientas y todo, porque hasta yo tomé el curso que ustedes dieron de familias ágiles, pero ya Cora, que tuvo la necesidad de convivir con sus pares, y ese es finalmente, o sea, finalmente ese es y que sí quiere entrar a una universidad. O sea, entonces aquí mi duda, o sea, que me compartas tu experiencia de los niños que ya están que llegaron a la edad de entrar a la universidad, de que salieron de ahí de Edu, ¿qué tan difícil les fue entrar? O sea, o qué tan fácil, es eso más que nada, porque quieras que no, el sistema pide ciertos contenidos, que pues acá igual, pues no, o sea, es autodirigido. Entonces, ella se ha ido mucho por la cuestión artística, que es lo que es su pasión. O sea, eso es muy padre, porque sí es cierto, se encuentran su pasión a muy temprana edad, cosa que pues en nuestra época pues no pasaba, o es raro que a alguien le pasara. Pero precisamente, o sea, su pasión es la pintura, y la verdad, o sea, el nivel que tiene ella ahorita de pintura ya es nivel de universidad. O sea, tiene 14 años, pero su nivel pues está más que varios adultos con los que toma clases, ¿sí? Entonces, su idea es que quiere entrar a una universidad precisamente de pintura, o seguir por esa línea, pero aquí se topa precisamente con eso, o sea, con los contenidos que exigen. Y pues es mi pregunta, ¿qué experiencia tuviste tú? ¿Qué viste? Esa es la duda. Sí, es una pregunta muy buena. Fíjate que a todos los adolescentes que se graduaron, ¿no? Que para mí era como un doble sufrir, porque era como que, ya se van a ir, pero a la vez era como de, claro, ya se van porque ya es el siguiente paso, ¿no? Ya les dimos aquí todas las herramientas y ya descubrieron qué es eso que quieren hacer. Entonces, desde iniciar, como que si deciden ir a la universidad es porque realmente ya lo hacen con conciencia. No es como cuando sales de la prepa y bueno, pues ya es que saliste de la prepa y ahora tienes que decidir y tienes que elegir una carrera que nunca pudiste elegir, pero ya escoge rápido porque al siguiente año entras, ¿no? Entonces, desde ahí hay una diferencia, porque ya los que entraron a la universidad entraron con conciencia, y yo creo que tu hija ahora tiene esa conciencia de decir, quiero la universidad porque quiero esto de ahí. Entonces ahí ya hay una diferencia enorme, ¿no? Hay chicos que decidieron, se tomaron un año de decir, bueno, ya terminé la prepa, pero todavía no estoy en ese mood de que quiero elegir, me voy a tomar todavía un año para poder elegir la carrera con conciencia, ¿no? Entonces he visto esto, como que hay mucha más capacidad de poder saber por qué quiero ir a la universidad, y que ya sé que implica que ahí voy a tener que hacer ciertas cosas, o sea, como volver a esta regulación en donde va a haber un programa y hay cosas que si quiero llegar ahí, voy a pasar por esto. Entonces creo que eso les ayudó muchísimo a varios de los chicos algunos ya se graduaron, algunos se graduaron en línea, otros se fueron a la UV y bueno, se llevaron todas las herramientas y transformaron su entorno ahí con los estudiantes. Y bueno, ha sido muy bonito observar cómo esta parte de que nos dicen las familias siempre están en una burbuja, y cuando salgan de la burbuja, ¿qué van a hacer? No, al contrario, yo he visto, sí, a lo mejor salen de la burbuja, pero se llevan todo lo que adquirieron y lo ponen al servicio de los demás y lo ponen en práctica, ¿no? Entonces, hay otras chicas que están bailando, entonces cada quien encontró su camino, pero el decidir ir a la universidad ha sido tomado desde un punto de vista más consciente de saber por qué quiero ir ahí, porque tengo una meta que esa me va a ayudar a llegar ahí. Entonces, yo creo que si ella está consciente de por qué quiere ir, no va a tener ningún problema, porque es la experiencia que yo he visto, ¿no? Y quizá a lo mejor ahora quiere eso, pero por lo que dices, por el nivel que tiene, quizá hasta lo que le van a enseñar a la universidad ya lo sabe. Entonces, ahí tendría que tomar una decisión si realmente va a encontrar lo que está buscando ahí, ¿no? Porque así le pasó a mi hijo, y quería estudiar la carrera y le dijeron, ¿sabes qué? Es que todo eso que tú vas a estudiar, tú ya te lo sabes.
Te lo puedes Ajá. evitar. A lo mejor después puedes hacer la carrera por el papel si quieres, pero realmente no te van a enseñar mucho nuevo, ¿no? En la universidad es más como por las relaciones y todo esto que puedas hacer, pero quizá no tanto por lo que te vayan a enseñar. Sí, claro, ella está consciente de eso, o sea, ella precisamente dice, es que sí, mamá, tengo que conocer gente, o sea, relacionarse, que me conozcan, porque sí es cierto, o sea, en la universidad es un lugar abierto donde vas a conocer y obvio también quiere el papel, dice, porque yo sé que el sistema me lo va a pedir. Entonces Ujú. ella, o sea, bueno, de entrada, pues sí, pero ahorita, pues sí, Abby tiene la resistencia natural de que, o sea, de la rebeldía, tiene 14 años, dice, ¿y por qué tengo que aprender eso? Que no me va a servir, y de repente entra así en eso. Pero yo le digo precisamente lo que tú me dijiste, y por eso quería checarlo contigo. Digo, es que tú tienes que ver tu meta. O sea, Ujú. si para eso necesitas aprender eso, pues tú debes de decidir si lo quieres hacer o no. O sea, ajá. Ujú. Entonces esa es la... Y también necesita convivir con sus pares. Esa es otra. Porque, por ejemplo, la prepa, ahorita que está para entrar a la prepa, le digo, es que la pudiera hacer en línea, yo sé que la vas a sacar rapidísimo, pero no vas a tener la convivencia y ella quiere convivir. Entonces le Ujú. digo, Sí, bueno, pues es que, sí, ese es un motivo muy ajá, fuerte por el que regresan a la sí. escuela. Sí, 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 ella quiere, y obvio, pues ando buscando opciones, pues no tan severas, ¿verdad? O sea, más amigables y pues en eso andamos. Ay, Abby, pues muchas gracias por tu plática, por tus consejos y les deseo toda la suerte. Seguimos viéndonos en todos lados, en todas las redes donde nos encontremos, ¿sí? Y Claro, mucho éxito, mucho éxito. muchas gracias. Ujú. Gracias, gracias a todos los que se quedaron. Nos extendimos un poco más del tiempo, pero ya si no hay ninguna otra pregunta, comentario entre las que estamos acá, me gustaría, Abby, que tú nos compartieras, más allá de tus, para ti persona, Abby, ser individual en sus procesos, ¿qué significó que llegara el modelo ágil en tu vida? ¿Y qué sigue significando? Uy, híjole, pues justo ayer antier estábamos grabando un podcast que vamos a hacer, Citlali y yo, y remembrábamos un poco del modelo ágil. Y yo le comentaba que yo siempre decía, como maestra, siempre decía, yo nunca me voy a casar con ninguna pedagogía, ¿no? Yo sí veo esta y tomo lo que me sirve de ahí, de esta todo lo que me sirve de ahí. Y, y no es que realmente lo ponga con esa palabra de que me casé con el modelo, le digo, es como si solo me casé por el civil, pero no por la iglesia. O sea, todavía soy mucho de explorar, pero realmente el modelo ágil, híjole, fue una transformación total en mi vida. O sea, total, total, total. Yo puedo decir si había una Abby del pasado y una Abby después de conocer el modelo, porque justo era algo que yo estaba buscando en mi vida, o sea, como maestra, yo estaba buscando eh, poder acompañar a las infancias desde otro lugar y no sabía cómo nombrarlo, no sabía siquiera que existía, ¿no? Yo decía, es que yo lo que quiero acompañar son seres humanos, no profesionales, o sea, seres humanos, acompañarlos en este proceso de desarrollo y no sabía cómo nombrarlo, pero estaba esa cosquillita ahí cuando fundé Educambiando con Jeremy. Y bueno, dicen, ¿no? Que el que busca encuentra y yo creo que por eso el modelo me encontró, tocó a mi puerta así literalmente. Entonces, eso ha sido una transformación total porque al implementarlo en el centro y empezar a trabajar con las infancias, pero al darte cuenta que si tú no haces estos cambios también en familia, es muy difícil que vaya a haber esta coherencia, ¿no? Y que es tan importante esta relación mamá-papá y el centro y lo que, si realmente ese es el sueño, ese es tu ideal, ese es a donde quieres llegar, pues es muy difícil. Entonces yo decía, no puedo ofrecer algo de lo que yo no sé que funciona, entonces lo tengo que probar. Entonces fue toda una transformación en familia, con mis hijas, con mi hijo, con mi pareja, ¿no? O sea, la familia toda se transformó y mis hijas no conocen
Las chiquitas no conocen otra forma de vida que no es el modelo ágil en cuanto a poder tomar decisiones y en cuanto a desarrollarse, y en cuanto yo escucho cómo tienen esta capacidad de poder decir esto sí, esto no, y decir, esto es una manipulación por esto, pues hay muchas cosas que yo digo, wow, o sea, con los niños grandes no lo viví porque pues ellos estuvieron mucho tiempo, pues varios años en la escuela, ¿no? Entonces sí veo una diferencia entre ellas que no fueron y han convivido con el modelo toda su vida, es su forma de vida, y los que sí fueron, ¿no? Entonces realmente sigue siendo, ¿no? Un autodescubrimiento para mí, porque pues sí, nunca terminamos de aprender, nunca es suficiente, ¿no? Siempre hay transformaciones y siempre podemos seguir haciendo mejor las cosas, creo, pero el modelo ha sido una fuente de inspiración, ¿no? Y sobre todo el poderlo compartir con muchas más personas, el poder conectar, el poder estar en estos espacios, creo que para mí siguen siendo una fuente de inspiración, siguen siendo como un alimento, decir, sí vamos bien, y cuando a lo mejor escribí ese artículo hace años me sentía un poco solita, pero al haber encontrado comunidad también digo, es difícil y tener los miedos que hablábamos, pero al encontrar personas, resonancias y compartir, creo que eso te fortalece. Entonces, para mí sí es pues una transformación total. Muchas gracias, gracias. Y yo me voy con esta palabra que mencionabas, inspiración. Definitivamente, hoy nuevamente a mí me llega esto y lo agradezco profundamente. Muchas gracias, Ana Laura. Un placer estar Alguna acá. palabrita de cada quien para cerrar. Gracias, Abby. Viviana. Yo nada más quiero agradecer, sí, y sí, lo que decía Moni, es bien importante el entorno. Lo comprendí hace poco, desafortunadamente, con mi pequeño, y pues sí, me vibró el corazón. Su hermana se estaba preparando para una audición para entrar a una escuela de atletas de alto rendimiento, y fue mágico, ¿no? Cómo existe el miedo. Todas estas reacciones vienen del miedo, ¿no? De que como tú bien lo dijiste, Moni, también los adultos podemos ser adictos. Y sí, sí viene de lo más, de mi miedo, ¿no? No quiero que pase, quiero que triunfe, quiero que sea feliz. Pero lo que les quiero compartir es que ahí fue como, el entorno es la clave. Recuerdo que ese día su hermana se estaba preparando y siempre se está como, este nerviosismo, préstame tu celular, mi hijo pequeño de 12 años. Y no lo vas a tener, está bien controlado, está bien regulado, de todo, del miedo que viene, ¿no? Entonces ese día lo vi, estaba tan feliz en ese entorno. Estuvimos más o menos 9 horas. Victoria estuvo entrenando 9 horas y Mateo no me preguntó ni una sola vez el celular. Cuando viene a verme, me abraza y yo lloro, ¿no? Le digo, wow, no necesitas el celular. Me dijo, claro que no. Y ahí comprendí, ahí fue como que se me despertó el cerebro y dije, estos niños necesitan un entorno adecuado. Con lo que tú dijiste, Moni, y es tan cierto porque nada más le prestas a un niño otros amigos, unos árboles, un río, unas piedras, y se convierten estos niños es magia, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, Mateo, discúlpame, te amo mucho, no es tu culpa, es el entorno. Y incluso Peter Gray dice, ¿no? No importa la estructura, más bien lo que importa es la estructura, quiero decir, papá, mamá, abuelito, ¿no? Lo que más importa es el entorno. Y nada más quiero preguntar, la verdad que lo dicen en inglés y en español, pero no me queda claro qué es sentido de agencia. Si alguien me pudiera decir. Gracias. Es como cuando promovemos esta autodirección y esta autonomía, como este sentido de hacerte parte de algo y hacerte consciente de que tus acciones van a impactar a los demás, las decisiones que tú tomes. Entonces, como si es esta libertad, pero pues decir, si yo decido acabarme todo el cereal que hay en el refrigerador, pues a lo mejor le voy a dejar a otros sin que prueben, ¿no? Entonces, como hacerte consciente de que perteneces a un algo y que estás cuidando con tus acciones
a las demás personas, ¿no? No es como ir por la vida solo haciendo lo que quieres hacer sin importarte los demás, ¿no? Como ser parte de algo, agenciártelo. Gracias. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Coco, ¿algo que quieras compartir para cerrar? Nada, quería compartir solamente que gracias también por generar estos espacios, ¿no? Que nos conectan así entre diversas realidades de diferentes lugares del mundo. Y gracias. Me venía esta palabra como cierre, que es conexión, ¿no? Conectar desde contigo misma como con el resto de personas. Gracias. Muy bien. Pues, hola Isabel. Hola, yo nada más rápido quiero agradecer y bueno, decir una palabra que para mí es em, como cuestionamiento o no sé cómo explicarla, abrir estos espacios para cuestionarte, para preguntarte si es lo que realmente quieres, si quieres realmente seguir en el sistema o si quieres buscar algo diferente, algo libre, algo que a ti te nazca y que te guste. Al menos siembras, bueno, están sembrando esa semilla de cuestionarte, de buscar la información que tú quieras. Y eso es lo que hoy me queda claro con Abby, que, bueno, pues se animó a emprender en esta aventura y sembrar esta semillita, ¿no? De podernos cuestionar al menos si es realmente lo que queremos, seguir en el sistema o buscar otras opciones. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Moni, para cerrar. Sí, mi celular murió, entonces por eso no me ven. Ok. Pues bueno, muchísimas gracias a todas por estar aquí. De verdad que está bien bonito sentir que a todas nos está sirviendo estos espacios y que los necesitamos y los apreciamos mucho, bueno, al menos en mi caso. Y yo creo que lo que yo quiero agregar ya nada más para finalizar es me vino a la mente cuando Viviana comenta lo de el entorno, como que quisiera agregar que también como el trabajar pues en ti mismo, ¿no? En tu autodescubrimiento, en quién eres, qué te gusta, cómo eres feliz, o sea, cómo realmente llegar a, pues no la felicidad, porque a veces estamos felices y a veces tristes, pero como esta, no sé, plenitud o dicha de estar vivos, independientemente de todo lo demás que está en el sistema, ¿no? Que el título, que el éxito, que el dinero, o sea, yo creo que con que lleguemos a la plenitud, ese es el éxito que al menos yo quiero experimentar y sigo como descubriendo y todo gracias a muchísimo también al modelo ágil. Entonces, sí recomiendo mucho como si pueden ahí echarse un clavado y pues nada, seguimos viéndonos aquí, leyendo libros bien interesantes y platicando con personas súper chidas como Abby y todas nosotras también. Gracias. Maravilloso, maravilloso. Gracias. Bueno, cerramos la sesión y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias a todas.